Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta webinar, donde, como lo dice el título de la presentación, trataremos de hablar sobre un tema cada vez más importante o cada vez de mayor atención para las áreas de recursos humanos, sobre todo, ¿verdad? Clima organizacional, el motor de la estrategia del negocio. Trataremos de barrer con este tema, de analizar algunas variables, algunos puntos que nos parecen interesantes en lo que podamos, ¿verdad? Tenemos una hora para poder hablar de este tema, lo cual no es demasiado tiempo para todo lo que se puede conversar, pero trataremos, como les decía, de ir repasando algunos puntos principales para hoy. Vamos a estar compartiendo este momento, esta hora de intercambio, junto con Carolina Riva y quien les habla, que es Mauro Arati. Ambos somos consultores del equipo de Great Place to Work Argentina, así que les agradecemos a todos desde ya estar participando de esta webinar. Vamos a repasar lo que es la agenda que vamos a tener en el día de hoy. Primero que nada, como pueden ver ahí, vamos a tener un contexto actual, vamos a tratar de revisar aquellas cuestiones generales que hacen sobre todo a la economía o el contexto en el cual están inmersas las empresas, para tener justamente esa mirada más global y saber en qué nos estamos moviendo hoy, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, cuando estamos en el mundo empresarial. Vamos a abordar también esta relación entre negocio y cultura. Vamos a ver cómo, desde la mirada de Great Place to Work, nosotros estamos observando estas dos variables en las compañías, en las empresas. También vamos a repasar los conceptos o tratar de mostrarles cómo vinculamos el tema de productividad y confianza, cómo esta relación para nosotros es fundamental para generar lo que nosotros llamamos los excelentes lugares para trabajar. Y lo que distingue esto de culturas de confianza, lo que distingue a los excelentes lugares para trabajar, de qué se trata, qué implica generar una cultura de confianza. El clima para generar una cultura, es decir, para nosotros es el vehículo, es la herramienta para generar este tipo de cultura justamente. Vamos a repasar cuál es ese proceso de gestión de clima y al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Bien, así que le doy paso a Carolina, que va a iniciar con esto del contexto actual. Buenas, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, como les decía Mauro, la idea era poder explicar por qué estamos hablando de este tema y en este momento. Estamos viviendo tiempos de grandes cambios de contexto a nivel regional en Latinoamérica. Específicamente acá en Argentina, estos cambios de gestión que tuvimos en los últimos años se fueron dando, fueron marcando a la vez cambios significativos en las condiciones de mercado para el mundo empresarial. Se vio en el último tiempo una intención de buscar mayor apertura en el mercado, y esto que está surgiendo en los últimos años trae como todo sus riesgos y también sus desafíos. Dentro de esos desafíos está el poder potenciar los negocios con la aparición de nuevos productos, de nuevos competidores en el mercado, y esto fuerza a las empresas a ponerse a trabajar de una forma muy minuciosa, revisando sus precios, su costo, su calidad, su productividad, y definir una estrategia sólida y sustentable. Acá es importante ver que no es solo, la estrategia no debería afrontar solo estos cambios que estamos viendo en el momento, sino también empezar a saldar algunas cuentas pendientes que tenemos a nivel regional en temas de productividad y problemas de competitividad estructural en Latinoamérica. Por mucho tiempo las empresas, desde el mundo empresarial, nos pasó a ver que, bueno, se miraba mucho hacia adentro de los negocios, tomando lo que pasaba afuera desde una forma quizás más ajena, que nos posicionaba en una postura más reactiva que proactiva frente a lo que pasaba. Es verdad que es importante tener esta mirada interna y mirar qué es lo que está pasando dentro de nuestras organizaciones, pero sin dudas también debe estar acompañada por una mirada externa, y no solo eso, sino que además debemos ser conscientes de que nosotros desde el mundo empresarial somos parte de ese entorno, y que todas las decisiones que tomemos desde nuestro lado van a impactar directamente a nuestros países. Cada actor en la sociedad tiene su rol en esta dinámica social, y desde las organizaciones, desde las empresas, hay mucho que podamos aportar de forma positiva. Uno de los aportes que nosotros vemos, o que se ve, digamos, que se puede hacer desde el mundo empresarial y que está más claro,
es en el tema de la generación de empleos de calidad. Este es un tema del que se está hablando mucho últimamente, cada vez más, y con una preocupación creciente en cada uno de nuestros países. Estos empleos de calidad, además, tienen que venir de la mano de una fuerte inversión que esté realmente comprometida con la sociedad y con su sustentabilidad. Tenemos entonces que ser conscientes de esta interdependencia entre los dos temas, ¿no? Invertir y potenciar los negocios ayuda a generar estos empleos de calidad, y estos empleos son los que potencian a su vez los negocios y la dinámica socioeconómica de los distintos países. Además, esta búsqueda de empleos de calidad a su vez empieza a generar una lucha por los talentos en las empresas, entre las distintas organizaciones, y pasa a ser responsabilidad de nosotros dentro de las empresas, no solo de buscar a los mejores talentos, sino ver de qué forma desarrollar a las personas para potenciar cada vez más y mejores talentos. Este contexto que vemos, bueno, nos permite evidenciar esa importancia de empezar a pensar la estrategia que tenga una cultura fuerte enfocada en las personas, y esto quizás en los momentos de crisis saca a la luz la problemática, pero también deberíamos empezar a verlo como una necesidad a trabajar constantemente en las organizaciones para poder aprovechar al máximo las capacidades y maximizar los resultados. Bien, este es el contexto actual, ¿no? Es decir, donde las compañías hoy se están moviendo de alguna manera y deja en evidencia, como decía Carolina recién, la importancia de trabajar estos aspectos culturales, estos aspectos de estrategia de negocio. Seguramente ustedes conocen el estudio que año a año realiza la consultora Deloitte, que de alguna manera es lo que marca las tendencias o las preocupaciones en los temas de gestión de recursos humanos. En el último, en el que que emitió en 2016, aparece el trabajo sobre la cultura organizacional como un tema clave en el día de hoy. Nosotros entendemos que esto se ha dado o esta tendencia a marcarlo como uno de los principales temas, ¿no? Por los grandes cambios que han sucedido de impacto global, ¿no? Que están rediseñando el lugar de trabajo en sí mismo, la fuerza laboral, los colaboradores de las compañías también se ven afectados por estos cambios, y las tareas en sí mismo que desarrollan estos colaboradores, ¿verdad? Ahora bien, estos dos temas, estrategia de negocio y cultura, de alguna manera ha habido una evolución histórica en este tema de gestión de personas dentro de las empresas, donde los temas de cultura estaban impactados, estaban involucrados en esa gestión, pero pasaban por un tema netamente administrativo, legal, eh, sin mucha perspectiva estratégica en este tema. De alguna manera, a lo largo de los años se fue evolucionando este concepto de administrar únicamente recursos a las personas como si fueran recursos materiales o financieros, a una evolución un poco más importante, a darle un vuelo un poco más importante a recursos humanos. Sin embargo, lo que vemos es que esa importancia en muchas compañías aún es limitada. Aún no alcanza únicamente con darle un cierto espacio a estos temas dentro de la gestión de las compañías. Gestionar cultura, gestionar personas, aún no es un elemento estratégico, bien, para la organización. Por otro lado, la estrategia de negocio, y han convivido estos dos aspectos, hasta siendo como fuerzas contrapuestas, ¿no? Es decir, por un lado, lo que les decía, este tema de gestión de cultura y gestión de personas, por un lado, y la estrategia de negocio por otro, mirando otros aspectos. Entonces, recursos humanos, que buscaba trabajar en estos temas de cultura, lograba trabajar bien, pero muchas veces sin que fuera la cultura que se necesitaba para ese negocio. Se trabajaba en temas de cultura sin tener un norte demasiado definido, o al menos un norte que fuera a impactar en el negocio. Bien, entonces, por otro lado, tenemos en algunas organizaciones, diría, a los CEO de la compañía, a los gerentes generales, como lo quieran llamar, la alta dirección, con una mirada como muy puntual sobre resultados financieros, donde la mirada de estos líderes o de esta alta dirección o los CEOs toman en algunas compañías al día de hoy la cultura como algo secundario. Y lo que es peor todavía en algunas compañías, como que algo que no entra dentro de sus responsabilidades, la gestión de la cultura y la gestión de personas.
Basta recordar que aún en muchas compañías, y hasta hace no muchos años en muchas, recursos humanos ni siquiera integraba la mesa chica en la toma de decisiones de negocio. Del tipo de decisiones que se fueran a tomar pero que afectaran el negocio, recursos humanos no participaba en eso, poniendo su mirada. Entonces, esto nos marca a las claras cómo estas dos fuerzas, digamos, de alguna manera, no están sacando lo mejor de sí. Cuando cada una tensiona a la organización con una mirada hacia uno de estos lugares, de alguna manera no se están potenciando justamente. Entonces, digamos, este modelo contrapuesto lo que no nos ha permitido o no les ha permitido a las organizaciones es maximizar capacidades que tienen de gestionar las compañías. Lo que nosotros vemos es que una tendencia en algunas compañías a unificar estos dos conceptos, a integrar estrategia de negocio o potenciar la estrategia de negocios a través de la gestión de la cultura, es lo que permite entregar mejores resultados o obtener mejores resultados para la compañía. Y sobre todo, rescatando algo, ¿no? Que es la responsabilidad que tienen que tener los actores en cada uno de estas dos miradas, ¿no? Sí con responsabilidades, sí recursos humanos o gestionando cultura, y sí los sigo mirando los aspectos de negocio, pero sin decir que no es responsabilidad de uno o del otro mirar el otro aspecto, ¿no? Entonces, este aspecto es muy fundamental para poder entender cómo trabajan las compañías integrando estos dos aspectos. Lo que hemos visto en estos casi 30 años que tiene Great Place to Work trabajando en el mundo con diferentes empresas, es que aquellos lugares que empiezan a tener muy buenos resultados de negocio, son los que de alguna manera o coincidentemente a su vez también trabajan o gestionan la cultura. Digamos, están trabajando los dos aspectos al mismo tiempo, están trabajando esto que les decía recién, unificado estas dos fuerzas que hasta hace no mucho, como les decía, eran contrapuestas. Lo han trabajado, empiezan a trabajar temas de confianza, y esto lo que permite es ir mejorando los niveles de compromiso, los niveles de productividad que obtienen los colaboradores. Entonces, estos grandes lugares para trabajar, por llamarlos de alguna manera, son justamente compañías que han entendido la importancia de unificar estos dos aspectos como el principal o la principal diferencia que tienen frente a otras, ¿no? Incluso desde nuestra misma definición de los excelentes lugares para trabajar, por estos años de experiencia que tenemos trabajando con distintas organizaciones, en la misma definición nuestra buscamos la integración de estos dos conceptos. Si pensamos en grandes lugares para trabajar, excelentes lugares para trabajar, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza es esta primera perspectiva que están viendo, que habla de colaboradores o digamos de gente en la empresa que confía en la gente con la que está trabajando, que siente orgullo por lo que está haciendo en su trabajo y por lo que hace la empresa en la sociedad, y que sin duda, quizás a lo que más asociamos este concepto de un gran lugar para trabajar, es a lugares donde uno puede disfrutar el estar ahí, el trabajar con sus equipos de trabajo y con sus líderes. Sin embargo, otra perspectiva que para nosotros es clave y que se empieza a integrar en estos excelentes lugares para trabajar es esta perspectiva organizacional. Ahí es donde empieza a surgir la necesidad de mirar también el cumplimiento de objetivos, buscar esa búsqueda del compromiso y de la productividad de las personas y del trabajo en equipo. Ya no estamos viendo solo cómo disfrutamos en la empresa y lo que sentimos por la empresa o por el trabajo que hacemos, sino específicamente que se logren los objetivos que estamos buscando como organización. Ahora, en estos dos conceptos que estamos viendo y que los excelentes lugares para trabajar deberían abordar al simultáneo, lo que vemos también es que para que desde los dos lados, desde el lado del colaborador y desde el lado organizacional, para poder tener impacto en la otra parte, lo que surge en común y sobre lo que podemos impactar cada uno, es en términos de la confianza. Y ahí es donde surge la confianza como un eje fundamental y distintivo en este tipo de organizaciones. Bueno, entonces vemos, acá empezamos a ver la importancia de que las organizaciones pongan foco, por un lado, en la productividad y por otro lado, foco en la confianza. Ahora, si cruzamos estos dos puntos, estos dos ejes, vamos a ver distintas combinaciones que nos llevan a ciertos prototipos de cultura.
Por un lado, si vemos en las organizaciones que tienen un alto énfasis en el rendimiento, en un ambiente de baja confianza, vamos a encontrarnos con empresas que trabajan en una cultura de burnout. ¿Cuáles son las características? Algunas de estas características de estas empresas es que los empleados van a estar más motivados por el miedo y por la competencia, que van a tener, que las recompensas van a ser a individuos de altos rendimientos, pero de forma individual y no de forma grupal que integre a las personas, y eso va a generar competencia interna. Además va a haber una falta de una verdadera cultura que motive y potencie el desarrollo de las personas, y al fin y al cabo todo este tipo de cultura, las empresas que viven esta cultura tienen ciertos impactos, como por ejemplo digamos, el alto rendimiento que pueden llegar a conseguir probablemente sea a corto plazo, no sea sostenible en el tiempo. Además, empiezan a generarse, se empieza a generar un ambiente de mayor desconfianza entre los compañeros de trabajo y una falta de colaboración entre ellos. Se ven pocas oportunidades de crecimiento interno, generando además con esto que el talento de alto potencial empieza a buscar oportunidades fuera de la empresa, en otros lugares en el mercado, y sobre todo lo que se ve, bueno, es este agotamiento justamente de las personas, lo que lleva a que al fin y al cabo termine teniendo un menor rendimiento, y eso además genere un menor volumen de negocio a largo plazo. Bueno, ahora, si el foco lo ponemos ahora en confianza, es decir, recién Caro decía esto, ¿no? El foco únicamente puesto en la productividad genera este tipo de cultura, es una cultura de burnout. Ahora, cuando el foco está en generar únicamente confianza, sin mirar este foco de productividad o de rendimiento, como le querramos llamar, empieza a generar lo que nosotros llamamos una cultura de confort, es decir, una cultura amistosa, familiar, donde los empleados de alguna manera tienden a quedarse, ¿no? O uno puede imaginarse que pueden quedarse, porque todo está puesto para el bienestar de alguna manera. Son culturas donde, y lo vemos en algunas empresas en la experiencia, ¿no? Los líderes se toman su tiempo para conocer a los empleados, logran construir un sentido de apertura, ser una cultura sumamente abierta y que genera mucha confianza, obviamente, porque el foco está puesto ahí. Ahora bien, la estrategia, la competencia de esa organización y el crecimiento del negocio, bueno, empiezan a estar un poco comprometidos, ¿no? No están por lo menos en la lista de prioridades y ponen en cierto riesgo al negocio porque no generan un rendimiento, ¿no? Es decir, el equilibrio de esa organización justamente no existe. De alguna manera deja al negocio, como les decía, vulnerable a lo que es la competencia comercial, la competencia de negocio, porque el rendimiento, si bien el foco no está ahí, pero se puede dar un rendimiento muy lento, o una productividad que tiene su retorno a largo plazo, ¿verdad? Em, por otro lado, el bajo desempeño empresarial justamente puede llevar a cierta incapacidad para poder atraer, reclutar o incluso pagar, recompensar a aquellos mejores talentos que le permitirían a la organización, bueno, enfocarse en una mayor productividad. Entonces, empieza la organización a entrar como en un círculo del cual se le empieza a complicar salir también, ¿no? Eh, y esto le imposibilita avances y, digamos, se perpetúa esto que les decía, un bajo rendimiento porque no empieza a obtener los resultados que necesita para crecer. Cuando vemos entonces la combinación de, bueno, un menor énfasis en la confianza y además en un entorno de bajo rendimiento, las empresas están en una cultura en riesgo. Las dos culturas que acabamos de describir, como veíamos, quizás muestran que pueden estar funcionando en el momento, pero son poco sustentables a futuro. Ahora, estas culturas en riesgo incluso son poco sustentables en el corto plazo. En general, este tipo de empresas, las empresas que están con estas características, son empresas que se dan, digamos, que llegan a este estadio por un resultado de una espiral descendente de alguno de los otros dos cuadrantes que acabamos de ver, que puede haber sido por pérdida de talento, viniendo de una cultura de burnout porque terminan agotados, o por negocios cada vez menos competitivos, viniendo de una cultura de confort.
estas organizaciones en riesgo suelen tener líderes totalmente desinteresados en esta construcción de confianza con sus equipos de trabajo, o incluso líderes nuevos que están incorporándose a las organizaciones, pero que ya vienen en un ambiente tan tenso y con tantas imperfecciones en las relaciones, que en general son incapaces de construir la confianza, o más que incapaces, se les dificulta mucho construir la confianza debido a las condiciones de las anteriores culturas. Este tipo de organizaciones, o sea, en este tipo de organizaciones lo que pasa es que, bueno, con cierta resistencia a la colaboración y miedo a los errores, termina generando un ambiente de muy baja confianza y que no motiva, incluso desmotiva la innovación y la agilidad ante los procesos y ante los clientes. Por otro lado, la falta de rentabilidad puede hacer que mismo el reclutamiento y la recompensa de los mejores talentos ya pase a ser inaccesible. Y bueno, esta combinación de bajo rendimiento y bajo confianza puede hacer que la organización sea altamente vulnerable a las competencias, a las condiciones de mercado, a la pérdida de talento. Entonces, que al final todas las condiciones externas a la organización terminen impactando de una forma mucho más potente. Bueno, y ahora llegamos a lo que es un tipo de cultura, ¿bien? Donde justamente el foco va a empezar a estar tanto en productividad como en confianza. Nosotros le llamamos cultura de confianza, justamente, como habíamos podido ver hoy en la agenda, que íbamos a hablar de este tema. Y es donde lo que les decía hoy, donde estrategia de negocio y gestión de cultura o gestión de personas están combinados, están siendo gestionados de forma integrada y de forma estratégica. Este tipo de cultura es lo que distingue, como les decíamos hoy, a aquellas empresas que logran ser un excelente lugar para trabajar. Ahora, ¿cómo son estas culturas de confianza? Primero que nada, en este tipo de culturas lo que está predominando por debajo, lo que es la esencia de estas culturas de confianza, es un pensamiento estratégico, netamente. Tiene un fuerte enfoque en el mercado y en aquellos indicadores que permiten evaluar el desempeño, cualquiera sea, ¿no? La velocidad con la cual generamos y nos movemos, la atención al cliente, la calidad, cualquier tipo de indicador de desempeño que querramos elegir, este tipo de organizaciones lo está mirando y el enfoque en el negocio también está. Entonces, empiezan a ser organizaciones que, bueno, se empiezan a destacar en el mercado, ¿bien? Ahora, este tipo de culturas, la confianza que generan, lo que permiten es, bueno, temas de innovación se empiezan a dar de mucho mejor manera. Esto que tanto buscamos hoy en las organizaciones, ¿no? De cómo hacerlas más innovadoras en un mercado como el que mencionaba Carolina al inicio, sumamente competitivo, donde tenemos que empezar a apelar a estrategias que nos permitan diferenciarnos cada vez más de competidores y sobrevivir en un mercado sumamente, digamos, competitivo, por ser repetitivo justamente en esto, este tipo de culturas es las que nos permiten esa innovación tan necesaria, ¿no? Ahora, esta agilidad o se da cierta agilidad también y velocidad del negocio porque logran generar lo que tanto buscamos también en las organizaciones, que son los equipos de alto desempeño. Digamos, el énfasis en este tipo de organizaciones está puesto en el desarrollo también de las personas. Entonces, son culturas que de alguna manera empiezan a hacer distinguir, como les decía recién, a la empresa frente a lo que es el mercado, ¿no? Porque también su marca, esto de marca empleadora que tanto se habla hoy por hoy, también empieza a trabajarse de mucho mejor manera, o empieza a generarse de base por esta cultura de confianza. ¿Bien? Así que de ahora en más, quedémonos con esto en la cabeza, ¿no? Es decir, no está solo el foco puesto en la productividad porque generamos un tipo de cultura, y el foco tampoco es que esté solo en la confianza porque generamos un tipo de cultura que, como ya explicamos recién, tiene sus limitaciones o tiene sus riesgos hacerlo de esa manera. Bueno, a lo largo de todos estos años de trabajo pudimos encontrar distintas evidencias de este impacto positivo que mencionamos que tiene el trabajar en la confianza para las empresas.
Como vemos en este primer gráfico, bueno, este muestra el comparativo del retorno que obtendríamos si invirtiéramos la misma cantidad de dinero en cada uno de estos grupos. Por un lado, las empresas que conforman el índice Russell, y por otro lado, las que son destacadas como los 100 mejores lugares para trabajar en Estados Unidos, que es el trabajo que se hace desde Great Place to Work, en conjunto, digamos, publicado por la revista Fortune. Vemos entonces en este ejemplo cómo el retorno de las mejores empresas para trabajar, estos mejores lugares para trabajar, supera entre 2 y 3 veces al resto de las empresas. Pero más allá del retorno en sí, digamos, anual que podamos ver de cada una de estas empresas, vamos viendo cómo esto se sostiene en el tiempo, incluso va generando mayor diferencia entre estas mejores y el resto de las empresas. Y además acá en este gráfico vemos un factor interesante que, bueno, ahí vemos cómo la crisis que hubo en el 2008 impactó en los resultados de todas las organizaciones en general, incluso en las mejores, por supuesto, porque aunque sean excelentes lugares para trabajar, no están ajenos a lo que pasa en el mercado. Pero de todos modos, ahí lo que podemos ver es que a pesar de que tuvieron un impacto, ese impacto en las mejores fue menor, y además la recuperación que tuvieron estos grandes, excelentes lugares para trabajar fue mayor y en un tiempo más rápido. Entonces ahí empezamos a ver la importancia de, digamos, de lo sostenible que hace al negocio estos excelentes lugares para trabajar, que si trabajamos en ambientes de confianza, esto hace que superemos las crisis, digamos, de una mejor forma, con mayor potencia. Y por otro lado, bueno, tenemos bueno, uno de los indicadores importantes de la organización, como es la rotación voluntaria, y acá lo que vemos es que no importa de qué industria se trate, en todos los casos existe hasta un 50% menos de rotación voluntaria. La rotación, bueno, además genera también esto de que el gran capital que tiene la organización para invertir en las personas, al tener rotación voluntaria y constante dentro de las organizaciones, todo ese capital al final termina yéndose a procesos básicos de selección, formación y capacitación, sacando lugar a generar mayores herramientas que potencien, perdón, más el desarrollo personal y profesional de las personas. Entonces vemos como la importancia de también ver estos indicadores internos del negocio. Qué importante, ¿no? Empezar a mostrar datos concretos, que es algo de lo que las áreas de recursos humanos eternamente o desde la historia siempre les ha costado, ¿no? Mostrar cuál es el aporte de si gestionamos estos temas, bueno, cuál es el impacto que va a tener o el aporte que va a tener para el negocio. Con estos datos justamente lo que pretendemos es mostrarles y mostrarles con elementos objetivos cómo gestionar de esta manera, o con estas características que veníamos hablando, genera un impacto para la organización, y con esto nos podemos sentar ahora sí en una mesa de negociación junto con otras áreas dentro de la organización. Bien. Ahora bien, con todos estos datos lo que de alguna manera mostramos es el impacto que tiene trabajar en ambientes de confianza, ¿no? Con el foco en el negocio también, de forma integrada, como decíamos hoy. Ahora lo que queremos mostrar es de qué forma podemos abordar este trabajo para generar culturas de alta confianza. Nosotros entendemos que una arista muy importante para trabajar en este sentido es trabajar justamente sobre las políticas y prácticas, como pueden ver. Nosotros entendemos que las políticas y las prácticas generan el basamento o ese contrapiso, ¿no?, necesario en las organizaciones para a partir de ahí sí construir todo lo que necesitemos. Ahora, estas políticas, estas prácticas, las tenemos que hacer funcionales a una cultura, ¿no? Tienen que estar en concordancia, tienen que estar alineadas, no solo a la cultura, al negocio también, ya lo hemos venido repitiendo, ¿no? Y sobre todo a la estrategia que tenga la organización en el corto, mediano y en el largo plazo. Se deben alinear y articular para que nos den un cierto encuadre o sustentabilidad, digamos, a las acciones que se van a desarrollar, y van a desarrollar sobre todo los líderes. Por eso decimos que la importancia que tienen las políticas y las prácticas es porque son herramientas para los líderes, son herramientas de gestión de los líderes. Recursos humanos es un socio en esto, es un facilitador. No son herramientas las políticas y las prácticas de recursos humanos. Sí las puede generar recursos humanos, pero para que los líderes hagan uso de ellas, las conozcan primero que nada, se apropien de esas políticas o esas prácticas y gestionen con eso, ¿bien?
Por otro lado, lo que decíamos, lo que decía recién, deben estar alineadas a la cultura y a la estrategia del negocio. Si no, de nada nos sirve generar políticas y prácticas, por mejores que sean funcionando en otra compañía. Si no las alineamos a nuestra cultura, a nuestra estrategia de negocio, y es probable que lo que vimos en otra organización que funcionaba, no funcione en la nuestra. Deben también ser funcionales para mejorar la percepción de clima que existe dentro de la organización. Gestionamos, gestionamos cultura, gestionamos políticas y prácticas para que esto tenga cierto, digamos, cierto correlato en lo que es la percepción, en una mejor percepción del clima por parte de los colaboradores. Entonces, tenemos que estar prestando atención a estos aspectos también. Y deben ser, de alguna manera, o debemos prestar atención, mejor dicho, a cómo se implementan. Y acá no es que tenemos que tener una batería gigante de políticas y prácticas dentro de nuestras organizaciones. Con que tengamos un aspecto que aborde un tema o un área de gestión, la podemos aplicar de diferentes maneras. Y esto es lo que también distingue o lo que hemos visto a lo largo de estos años en las organizaciones. A veces no es que cuenten con una gran batería de políticas y prácticas o súper innovadoras, sino que donde innovan o donde se diferencian es cómo hacen uso de lo que tienen, ¿bien? Mucho, poco o más o menos, pero en el cómo hacen uso de esas herramientas que tienen es donde se diferencian. Ahora, no todas las políticas funcionan en los mismos ambientes de trabajo, es decir, estos responden de alguna manera a los públicos a los cuales nos estamos dirigiendo o a los cuales para los cuales fueron pensadas. De alguna manera cada organización debe realizar un trabajo de análisis para ver qué es más conveniente, como les decía recién, a la cultura, al negocio, a la estrategia, y hasta les diría el estadio organizacional en el que se encuentra, ¿no? Es decir, a veces vemos organizaciones que están en un estadio muy verde, muy incipiente en algunos temas, y quieren aplicar, porque han escuchado, porque se enteran en el mercado, políticas demasiado evolucionadas. Entonces, hasta en eso tenemos que empezar a prestar atención para que las políticas y las prácticas no terminen naufragando, ¿no? Ahora, estas políticas y estas prácticas nosotros las estudiamos en 9 áreas puntuales o 9 áreas de gestión, que son fundamentales para todas las organizaciones. Ahora Carolina les va a contar de qué se tratan, justamente. Si volvemos a la definición que habíamos visto en un principio de los excelentes lugares para trabajar, vemos que agarra 3 aspectos fundamentales, que son los que tenemos que abordar desde estas 9 áreas de práctica. Por un lado, lograr que se logren los objetivos organizacionales. ¿Cómo logramos eso? Estos 3 grupos, digamos, de políticas. Primero, inspirando. O sea, ¿qué significa hacer eso? Es ayudar a entender a cada uno de los colaboradores cómo su trabajo se relaciona con el propósito de la empresa, con el éxito de la empresa y además con, digamos, cómo se relaciona con el impacto que puede llegar a tener en la sociedad. De alguna forma hay que animar a la gente para que interactúe con otros de manera que se promuevan estos valores de la empresa y este impacto que se tiene en el entorno. Por otro lado, desde el lado de la comunicación, bueno, el estar constantemente compartiendo información con frecuencia y de distintas formas según los públicos, los líderes deben estar todo el tiempo, constantemente, dando las noticias personalmente que promuevan esta cultura de confianza y de transparencia dentro de los colaboradores. Pero además esta comunicación no alcanza con que sea en esa sola vía, tiene que ser una comunicación de doble vía, poder entregarles la información necesaria a los colaboradores o información de interés, pero por otro lado escucharlos. Y escucharlos no es únicamente decir que estamos dispuestos a escucharlos, sino generar espacios formales e informales con cada uno de los colaboradores para que ellos además sientan esa cercanía y sientan que realmente se pueden acercar a cada uno de sus líderes, a la organización, para proponer, para sugerir o digamos, para cualquier comentario que tengan que hacer a nivel organizacional. Ahora, con la otra parte que tiene esta definición, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí, que dice con personas que entregan lo mejor de sí mismas, para lograr este objetivo, o este subobjetivo, o subtema, como lo quieran llamar, tenemos que contar con personas justamente que entreguen lo mejor. ¿Y cómo debemos hacer para lograr esto? ¿Cómo podemos fomentar esto desde la organización? Bueno, tenemos que cuidar, primero que nada, esas
personas, tenemos que agradecerles y tenemos que desarrollarlos, ayudar a desarrollarlos. Ahora, ¿qué implica cada uno de estos aspectos, no? El agradecimiento tiene fuerte vinculación, o podemos asociarlo con lo que es el reconocimiento, ¿no? Pero no tiene que ver únicamente con el reconocimiento puro y duro, sino que tiene que ver con generar un verdadero clima de aprecio dentro de la organización, donde el reconocimiento se viva como algo sincero, ¿no? Por el buen trabajo y por los esfuerzos extras. El desafío que tienen los líderes justamente acá es, bueno, ¿qué es un buen trabajo dentro de esta organización, dentro de esta cultura, en este negocio, cuando una persona hace un buen trabajo y sobre todo cuando hace esfuerzos extras, un equipo o una persona? Para cada equipo, para cada persona, un esfuerzo extra es algo distinto. Pero el líder tiene que estar atento justamente a estos aspectos. Cuando una persona en ese momento realizó un esfuerzo extra, o un equipo realizó un esfuerzo extra, ese líder que conoce a ese equipo, y reconocerlo. Justamente, gestionar en las culturas de alta confianza tiene que ver más con gestionar el detalle que con gestionar grandes cosas. Entonces, tienen que generarse un verdadero clima de agradecimiento, de aprecio, como decía recién. Ahora, hay que ayudarlos a desarrollar a las personas, como les decía, ¿no? Y esto tiene que ver, como recién les decía, generar un clima de aprecio. El desarrollo tiene que ver con generar un clima, un ambiente donde el aprendizaje se pueda dar dentro de la organización y la gente pueda descubrir, digamos, esos talentos o desarrollar los intereses que tenga también. Con eso tiene que ver esta mirada de desarrollo dentro de la organización, darle oportunidades también de crecimiento personal y profesional a los empleados. Tiene que ver con gestionar estos aspectos. Y el cuidado, es decir, tiene que ver con de alguna manera, ayudar a los empleados a equilibrar. Este tema del equilibrio de vida profesional y laboral, profesional y personal, que digamos que las compañías tienen como una preocupación hoy en día, tiene que ver con eso justamente. Pero no únicamente con que tenga tiempo libre para tomarse. Realmente cómo la organización me ayuda a que yo pueda organizarme y pueda equilibrar tanto mi vida personal y mi vida laboral. No tiene únicamente que ver con la práctica que desarrolla una organización en cuanto a cuánto tiempo libre le da a las personas. Hemos visto organizaciones que no desarrollan políticas o prácticas en este sentido y las personas reconocen que la organización está ayudándolos de todas maneras. Entonces no está, y por las investigaciones que hemos realizado en estos años, el equilibrio de vida no siempre está vinculado únicamente a tiempo libre por parte de las personas. A veces tiene que ver con cómo pasamos el tiempo que estamos dentro de la organización. Si nos vamos a veces con una sobrecarga a nuestra casa, eso tampoco ayuda a que yo pueda equilibrar mi trabajo y mi vida personal. Bueno, y el final de esta definición habla de que, bueno, un excelente lugar para trabajar es en el que las personas trabajan unidos como equipo familia. ¿Cómo logramos eso? Con este tres grupos de prácticas. Primero, contratando, y con esto nos referimos a contratar a las personas con talentos que contribuyan al crecimiento de la organización, pero además que sean compatibles con la cultura de la organización, de la empresa. Por otro lado, celebrar estos éxitos organizacionales, pero además celebrar los éxitos personales y los eventos personales de manera especial e innovadora. Y por último, esto de compartir el resultado del negocio, compartir el éxito del negocio de forma equilibrada con cada uno de los que ayudaron a producirlos y hacerlo realmente con cierta generosidad y sencillez. Reconocer que al fin y al cabo el éxito de la empresa es un éxito de todos y gracias al aporte de cada uno de los colaboradores. Estas políticas, digamos, que se proponen desde la organización, desde el área de recursos humanos y que se terminan materializando en prácticas que ejecutan los líderes, son aspectos relevantes para construir estos excelentes lugares para trabajar. Pero además, bueno, estos excelentes lugares para trabajar tienen, por supuesto, un muy alto desarrollo de cada una de estas 9 áreas de práctica, pero más allá de eso, con lo que cuentan justamente es no solo la descripción de la práctica o la teoría de la práctica, sino que realmente cuentan
con líderes que aplican estos 9 pasos diariamente en cada una de sus relaciones con sus equipos de trabajo o con los distintos equipos dentro de la organización. Ahora bien, esto que decía Carolina recién, ¿no? Con lo que cerraba, cuentan con líderes que aplican de cierta manera. Lo que estamos viendo es que ya no alcanza únicamente con desarrollar políticas o prácticas o procesos dentro de la organización de excelencia. Está muy bien y hay que desarrollarlos de esa manera, pero si no tenemos líderes que las apliquen de esa manera, es muy difícil que generemos percepción, que empecemos a gestionar la cultura hacia donde la queremos gestionar. Nosotros, a través de la investigación, de estos casi 30 años, como les he venido diciendo, lo que hemos visto es que los líderes en estos excelentes lugares para trabajar, digamos, ponen mucho empeño y se esfuerzan mucho en establecer un vínculo de confianza con los colaboradores, con su equipo. Entienden que esa relación que se establece ahí es lo central para el éxito de la organización. Y ponen mucho empeño, como les decía, y mucho tiempo dedican a cultivar ese vínculo justamente. Eh, digamos, para de alguna manera garantizar dentro de la organización que estas políticas y estas prácticas que se establecen, digamos, funcionen. Si ellos no ponen ese empeño, esas políticas y esas prácticas que la organización o desde el área de recursos humanos se han pensado y se han generado, no van a tener efecto. Seguramente ustedes en sus empresas conocerán líderes que una misma práctica la pueden gestionar muy bien y generar muy buena percepción en los equipos, y otro líder, la misma práctica, en un contexto muy similar, porque estamos dentro de la misma organización, genera una percepción totalmente negativa sobre la misma práctica. Entonces, como vemos, la práctica en sí misma, per se, no es que nos va a ayudar o nos va a perjudicar, tiene que ver con cómo se gestiona. Ahora, lo que vemos es que en estos excelentes lugares para trabajar no es solo la presencia, como les decía, de las políticas y prácticas, sino el foco en cómo hacerlo. En las organizaciones donde se da justamente una poca presencia de la confianza entre las personas y con los líderes, sobre todo, vemos que hay un tipo de relación que es lo que de alguna manera eh, las distingue, o las distingue no, pero las caracteriza, que tiene que ver con eso que ustedes pueden ver en pantalla, que es el estilo transaccional, ¿no? Donde la relación está determinada por cuánto vos me pagás y tanto yo te doy. Entonces, es una relación mercantilista, por decirlo de alguna manera, donde justamente lo que destacan en ese tipo de culturas de baja confianza es que la moneda de cambio es el dinero. Terminan siendo un tipo de cultura que se vuelve extremadamente caro, ¿no? Porque como factor higiénico, que son los salarios y los reconocimientos económicos, bueno, generan un impacto en el corto plazo o una buena percepción en un momento puntual y después vuelve a lo mismo. Entonces, ¿cuánto más podemos hacer si gestionamos de otra manera? ¿O cuánto más podemos lograr si gestionamos de cierta manera? Nosotros hemos visto que las organizaciones con culturas de alta confianza lo que desarrollan es un estilo de gestión, los líderes, que nosotros le llamamos gift work, ¿no? Que tiene que ver justamente con ese estilo mucho más cercano, eh, dejando atrás el estilo transaccional. No queremos decir con esto que el estilo transaccional es lo malo y el estilo gift work es lo bueno. Esto es un continuo, ¿no? Es decir, partimos de un estilo transaccional en muchas organizaciones y nos vamos acercando, ¿no? O nos pretendemos acercar a un estilo Gizmo, ¿no? Eh, es algo así como la utopía que nos ayuda a caminar hacia adelante. Eh, este estilo Gizmo, de alguna manera, es un lugar donde la relación es lo que más pesa dentro del vínculo que se establece. Eh, y acá hay un aspecto muy importante que tiene que ver con que los dos aportan para la relación, tanto el líder como el colaborador. Generamos, de alguna manera, un círculo virtuoso en esto, en el que justamente los dos cada vez aportan más para la relación. Y acá justamente, a diferencia del estilo transaccional, la moneda de cambio ya no es el dinero, sino que es la confianza. Esto es lo que está determinando y lo que está
de alguna manera atravesando la relación. Como dice ahí, las características que tiene, sí, es de alto riesgo y vulnerabilidad, porque los dos están abiertos, donde se maneja una muy alta transparencia de los temas, eh, la relación es sumamente abierta y justamente muy personalizada. Esto que les decía hoy, que los líderes tienen que aprender a identificar dentro de sus equipos cuándo se hacen los esfuerzos extras, cuándo hay un buen trabajo, tiene que ver con un conocimiento. Por eso se trata de algo altamente personalizado. No, no puedo aplicar lo mismo en cada colaborador o en cada equipo de trabajo que tenga la organización. Todas estas acciones, digamos, el tipo de acciones y además el cómo generar estas acciones que venimos mencionando, es importante que se den en todas las organizaciones, pero no alcanza con que estas sean acciones aisladas o que sea para unos pocos. Para construir realmente una cultura de alta confianza que veíamos antes, estas acciones se deben dar constantemente y para todos. Ahora, ¿cómo logramos entonces que estas acciones se conviertan en un hábito? Bueno, justamente a través de una adecuada gestión del clima organizacional. Acá entonces es donde aparece en este momento la gestión de clima como protagonista para esta generación de una cultura de confianza que realmente apalanque a la estrategia organizacional. Para crear una cultura que realmente esté caracterizada por este tipo de acciones y políticas, por supuesto que se empieza por ser conscientes de esta necesidad, además, por supuesto, tener la voluntad de aplicar este tipo de acciones y de documentarlas en caso de ser necesario, pero más allá de eso, lo que finalmente termina convirtiendo esto en realidad, digamos, para que se convierta en realidad, es necesario que estas acciones sean un hábito, se conviertan en un hábito. Acá vemos una frase de Aristóteles que queríamos compartirle porque creemos que refleja mucho de esta de la importancia de generar hábitos en estas culturas de confianza, que dice, somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Bien, ahora, ¿cómo abordamos, no? Nosotros les venimos diciendo, hicimos el recorrido desde un contexto, mostramos las diferencias en estas culturas, cuando uno se enfoca en la productividad o se enfoca en la confianza o cuando se enfoca en las dos. Bajamos a través de las políticas y prácticas, que es una manera de generar cultura o de alguna manera vehiculizar ciertos aspectos de la cultura, y aparece la gestión de clima como un elemento para empezar a accionar también para generar estas culturas de confianza. Ahora, desde Great Place to Work, ¿cómo abordamos la gestión de clima? Nosotros determinamos o decimos que es fundamental trabajar sobre tres grandes ejes, que ustedes los pueden ver ahí. Por un lado, teniendo siempre en cuenta cuál es la percepción del clima que existe hoy en mi organización. Eh, Teniendo en cuenta que la cultura no es otra cosa que lo que se percibe o lo que se vive. No solo lo que tenemos en papel, ¿verdad? Es decir, no lo que únicamente lo que se define. Ahora, para saber cómo se está viviendo eso, perdón, es necesario saber cómo está siendo percibido, si funciona, si no funciona, dónde están las oportunidades de mejora. Y para eso tenemos que conocer la percepción de los colaboradores a través de las herramientas que determinemos, pero tenemos que recabar este aspecto. Por otro lado, las políticas y prácticas que tanto hablamos hasta ahora, ¿no? No funcionan por sí solas, sino en cómo las estamos aplicando, como les mencionábamos hoy. Ahora, la organización tiene que enmarcar sus políticas, sus prácticas, como mencionamos al inicio, alineadas a la estrategia de la organización, a la estrategia de negocio. Y los líderes, que son un eje también importante para este abordaje, porque son de alguna manera quienes implementan estas políticas y prácticas, quienes de alguna manera toman, ojalá, estas políticas y prácticas como herramientas de su gestión y terminan generando una percepción. Cuando hacen uso, cuando no hacen uso de las políticas y prácticas, cuando las conocen, cuando no las conocen, cuando las implementan de cierta manera, siempre los líderes están generando percepción. Entonces, estos tres ejes son fundamentales para entender la gestión de clima. Y trabajemos con los tres al mismo tiempo o trabajemos solo en un eje, pero debemos saber que si trabajamos en un solo eje,
hay dos ejes más que no estamos viendo o no estamos gestionando en un momento. No quiero decir con esto que una organización siempre tenga que desarrollar toda su gestión de clima al mismo tiempo en los tres ejes. Por supuesto que no. Y tenemos organizaciones que trabajan en un eje en determinado momento y después trabajan en otro, pero lo que les decimos siempre, en algún momento tenemos que hacer el trabajo en los tres, ¿bien? Entonces, de alguna manera, esto nos determina cómo empezamos a trabajar en este sentido. Acá lo que queremos mostrar con algunos datos, o más datos de los que les mostramos al inicio, es cómo generar confianza implica, por ejemplo, generar más compromiso. Esto que está tan, digamos, que se habla tanto hoy dentro de las organizaciones, o que es tan buscado, esto del compromiso, bueno, hay algunas sentencias, para aquellos que conocen nuestro modelo o nuestra encuesta, algunas de nuestras sentencias de nuestro modelo se correlacionan muy alto con lo que es una medición de compromiso. Y lo que vemos acá son justamente los indicadores en aquellas empresas que lograron estar dentro del ranking y son las 10 mejores además. Los valores que tienen, sobre todo en temas de confianza, en temas de compromiso y en temas de esa mirada más general que tienen sobre la organización, esa percepción general de si estoy en un excelente lugar para trabajar o no. Bueno, lo que vemos frente al mercado o frente a un grupo de empresas que aún no ha logrado estar dentro de lo que son el ranking de las mejores empresas para trabajar, vemos que las diferencias son abismales, ¿no? Es decir, en temas de confianza, esos 10 mejores lugares para trabajar están 20 puntos, en todos los indicadores por lo menos 20 puntos por encima. En temas de compromiso lo mismo, y en temas de percepción general también. Entonces, lo que decimos es, generar confianza genera más compromiso. Por eso nosotros trabajamos tanto este tema de la confianza, porque entendemos que es como la raíz, o son las bases sobre las cuales después se va a construir el compromiso, se va a dar la motivación, se va a dar la innovación, se van a dar un montón de cuestiones que son tan buscadas en las empresas hoy por hoy. También queremos mostrar estos indicadores de compromiso y de confianza a lo largo de algunos años, desde 2012 a 2016, y lo que vemos es cómo moviendo la confianza se mueve también estos temas de compromiso, ¿no? Pero pueden ver en el gráfico de la izquierda, que son las empresas de mercado, cómo se mueven estos dos indicadores, que podemos decir, cada vez que movemos confianza se afecta el compromiso. Pero fíjense la diferencia respecto a las empresas que son un excelente lugar para trabajar hoy por hoy, que es el gráfico de la derecha, cómo la brecha que existe entre compromiso y confianza no es tan alta, es decir, no se separan tanto en puntajes, con lo cual podemos decir que cuando se logran generar culturas de confianza, el compromiso se mueve de forma mucho más estrecha todavía y está en niveles mucho mejores que cuando estos temas de confianza todavía no han sido desarrollados en gran medida, ¿bien? ¿Hay empresas dentro de este mercado que logran buenos resultados? Por supuesto que sí, pero lo que decimos es, todavía le falta cierto desarrollo en gestionar en base a la confianza, ¿no? Ya venimos hablando a lo largo de estos minutos sobre la importancia de trabajar en la estrategia de negocio, además de alinear la cultura a esta estrategia enfocándonos siempre en la confianza. Vimos al clima como generador de estos hábitos que construyen la cultura. Ahora lo que nos falta ver para ir ya finalizando este espacio es ver los pasos fundamentales que vemos para trabajar esta gestión de clima. El primer paso, y parecerá repetitivo, pero de verdad creemos que es importante hacer mucho foco bueno, en la relevancia de trabajar sobre estrategia organizacional. Todo proceso de gestión de clima organizacional debe iniciar con una estrategia ya definida. Una estrategia con modelos de gestión para que tengan, digamos, que estén enfocados para un óptimo aprovechamiento del talento organizacional y que, digamos, para poder brindar soporte por medio de herramientas específicas, articulándolas con las prácticas de recursos humanos y con los objetivos del negocio. Esta estrategia es fundamental que esté ya definida
para poder empezar este proceso de gestión de clima de una forma óptima. Ahora bien, una segunda etapa tiene que ver con el diagnóstico y comprender, ¿no? Es decir, frente a lo que podamos diagnosticar, también hay que comprenderlo. Entonces, como les decía hace un ratito, es decir, sobre abordar los tres ejes de la gestión de clima, eh, para aquellas empresas que deseen iniciarse en este camino, hacer un excelente lugar para trabajar, o las que ya lo son para sostenerse, conocer la percepción de los colaboradores sobre el clima es fundamental. En algún momento tenemos que diagnosticar, en algún momento tenemos que tener esa foto que nos muestre cómo estamos dentro de nuestra organización, cómo es percibido este clima dentro de la organización. Y no solo nos basta con, como les decía recién, diagnosticar, tener el diagnóstico. Bueno, tenemos que comprender qué nos está diciendo ese diagnóstico que obtuvimos, que puede ser cuantitativo, pero puede ser cualitativo también. Las herramientas son de acuerdo a las necesidades de cada organización. Lo importante es partir o contar con un diagnóstico tanto de la percepción de colaboradores, pero también un diagnóstico puede ser de políticas y prácticas, como decíamos hoy. En algún momento, los tres ejes los tenemos que abordar. Tenemos que saber también, y muchas organizaciones se acercan a nosotros a consultarnos sobre cómo están siendo percibidas, digamos, o cómo están siendo desarrolladas sus políticas y prácticas frente a lo que es un mercado. Es decir, ¿tienen desarrollo, no tienen desarrollo? ¿En qué aspectos de estas 9 áreas que les mencionamos recién están mejor que el mercado o mejor que lo que es el benchmark? Pero parten de un diagnóstico en alguna de estas áreas. Después de esto seguimos con una etapa de profundización y diseño de esta gestión de clima. Proponemos esto de profundizar porque, por supuesto, con este primer diagnóstico que mencionaba Mauro, vamos a tener una foto de lo que es la organización, pero por otro lado, para lo que es la gestión, o sea, es importante poder llevar esto a un nivel de análisis que realmente ayude a lo que es la gestión. Entonces, que este, que este diagnóstico que hagamos lo terminemos profundizando a los distintos niveles de liderazgo, distintos grupos demográficos que tengamos dentro de la organización, para poder entender, además del clima organizacional, los distintos microclimas que pueden estar llegando, que puedan estar viviendo cada uno de los distintos grupos dentro de la organización. Más allá de que las prácticas pueden llegar a ser a nivel organizacional y que pueda haber un clima general que se percibe en el ambiente, para cada líder y para cada equipo de trabajo es necesario entender qué es lo que está viviendo específicamente para poder en el día a día ir perfeccionando estas acciones en la mejora del clima organizacional. Y por otro lado, además de profundizar a ese nivel, bueno, la importancia de, bueno, ya no quedarnos solo con el análisis, sino empezar a proyectar qué es lo que se puede llegar a hacer. Con toda esta información que tenemos y según la situación actual que tengamos. Y ahí la importancia entonces de, bueno, empezar a generar estos distintos planes de acción, a diseñar estas distintas acciones que podamos poner en marcha a futuro a nivel organización, a nivel líderes y con un trabajo directo para, bueno, efectivamente ser un excelente lugar para trabajar. Y acá es importante, vamos a volver a repetir entonces, la importancia de esta estrategia organizacional. Esta etapa que mencionaba Mauro de diagnosticar y comprender, de alguna forma se puede tomar en cualquier momento y siempre va a ser válida porque nos va a mostrar la situación actual de la organización. Ahora, al momento de generar estos planes de acción, si tenemos por un lado la percepción o la percepción de los colaboradores o la realidad de las políticas y prácticas, digamos, la foto actual de lo que es la organización, pero no sabemos hacia dónde queremos ir, es decir, esa estrategia, va a ser difícil marcar ese camino, ese recorrido según las acciones. Entonces, otra vez volvemos a la importancia de tenerlo siempre alineado con la estrategia organizacional. Y por último, esta etapa de desarrollar y capacitar, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, en estas culturas de confianza que les decíamos, con brindar las herramientas a los líderes, ¿no? Con, de alguna manera, generar herramientas para que ellos gestionen, generarlas con cierta calidad, pero también que las apliquen con cierta calidad. Es decir, como decíamos más temprano,
no basta con generarlas únicamente y per se van a generar percepción. Si el líder no hace algo con esas herramientas, es difícil que generen percepción, si no las aplica de cierta manera. Entonces, tiene que ver con eso esta etapa, ¿no? Tiene que ver con poder brindar herramientas o ayudar a generar estas culturas enfocadas tanto en la productividad como mirábamos hoy, o en la confianza. Ahora, para ir cerrando, ¿no? Es decir, y esto ya casi que a modo de conclusión, decimos, invertir en culturas de confianza se transforma en una estrategia de negocios rentable. Es decir, no lo decimos como algo naif o algo filantrópico esto de generar culturas de confianza porque se favorece que las personas la pasen bien. Sí, la pasan bien, por supuesto, pero además es rentable para el negocio. Además, aporta a que yo logre los resultados que me proponga. Además, me posibilita que mi organización sea sustentable en el tiempo. Entonces, me permite, de alguna manera, posicionarme o darme aquellos pilares necesarios para que mi organización siga creciendo. Y, de alguna manera, como mostraba Carolina más temprano en los gráficos, si tenemos que atravesar una crisis, bueno, la recuperación sea mucho más acelerada, dando pasos firmes. No queremos decir que generar culturas de confianza nos vaya a salvar o vaya a impermeabilizar a la organización de lo que es una crisis. Para nada, las crisis las vamos a pasar, las crisis van a existir, sobre todo en un contexto cada vez más globalizado como el que estamos, pero estas culturas de confianza, de alguna manera, lo que nos posibilitan es pasar mejor ese mal trago, ¿no? Bueno, y para terminar ya entonces, bueno, básicamente es esta invitación a construir entre todos estos excelentes lugares para trabajar, para todos, que al fin y al cabo son, digamos, estos excelentes lugares para trabajar son mejores para el negocio, mejores para las personas y mejor para el mundo. ¿Por qué para cada uno? Mejor para los negocios porque al fin y al cabo desarrollan a las personas de tal forma que permite a la empresa lograr su pleno potencial de negocios. Por otro lado, es mejor para las personas porque les proporcionan a cada uno de los colaboradores experiencias de trabajo consistentemente positivas e inspiran también a cada uno a lograr lo mejor de sí según su potencial. Y por otro lado, bueno, mejor para el mundo porque trabajando en estos dos primeros ejes a la par, logramos que en sí se potencien para que a partir de esto se construya una sociedad definida por la prosperidad, el cuidado y la equidad. Y como un último detalle para agregar de esto de ser o transformarse en un excelente lugar para trabajar para todos. El orden en el cual están colocados estos tres focos, digamos, o puntos, no es al azar tampoco. Las personas están en el centro de esto, pero lo primero también es el negocio. Entonces, dos aspectos sumamente enlazados donde lo mejor para el negocio con foco en las personas o con el centro poniendo a las personas. Y esto va a repercutir en que generemos un mundo mejor, ¿no? Es decir, esto es lo que ayuda a generar una sociedad mejor, como es nuestra misión de alguna manera. Sumando diferentes empresas que logren ser un excelente lugar para trabajar, para el negocio, para sus colaboradores, para las personas, hacemos de todo esto un mundo mejor. Así que hasta acá, como dije al principio, tratamos de recorrer muy rápido aspectos que a veces merecen detenerse mucho más. Pretendemos con esto iniciar una conversación, obviamente que vamos a tener a lo largo del año diferentes espacios para seguir profundizando en estos aspectos, pero pretendíamos dar el puntapié con esto para iniciar todo este trabajo. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Queda un espacio de preguntas. Lo más probable es que podamos estar dando respuestas vía mail directamente a todos, por un tema de tiempos también. Así que les agradecemos nuevamente y los esperamos en las próximas webinars que podamos estar realizando durante el año. Muchas gracias a todos.